Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente a todas aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje. Y en este día quiero compartir con cada una de aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje un mensaje que voy a estar titulando Cuando el Espíritu Santo llega a la batalla. En este día te voy a estar compartiendo textos que nos hablan acerca del Espíritu Santo y vamos a estar mirando qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un hombre, de una mujer, qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de aquel hombre, de aquella mujer, y cuáles son los cambios que suceden en el hombre y en la mujer que comienza a ser movido y dirigido por el Espíritu Santo, los beneficios que nos trae el ser llenos del Espíritu Santo y el caminar en esta tierra movidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Bienvenido en este día a esta enseñanza que voy a estar transmitiendo. Que Dios te bendiga grandemente. Y comienzo leyendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, llamando la presencia del Espíritu Santo en Jueces 3:9, que nos dice: Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y lo libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Ritasaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En esta escritura que te estoy compartiendo, a ti que me estás escuchando, podemos mirar los beneficios que hay de cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Por eso he titulado este mensaje, Cuando el Espíritu Santo llega a la batalla. Cada uno de nosotros estamos teniendo batallas. Cada día de nuestra vida estamos teniendo una batalla espiritual y estamos peleando en el reino espiritual porque la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos revela que cada cristiano que hemos venido a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estamos teniendo una lucha diaria. Todos los días de nuestra vida estamos enfrentando una batalla espiritual. Queramos o no queramos, nos encontramos en medio de dos reinos. Y hay una lucha entre esos dos reinos que se está llevando a cabo todos los días. Esa lucha es por las almas, porque el enemigo quiere destruir al ser humano y Dios quiere que el ser humano no sea destruido. Entonces, lo que Dios ha hecho es que Dios mismo ha venido a morar en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y tenemos el testimonio en el Antiguo Testamento, cómo es que todos aquellos hombres que fueron escogidos y llamados por Dios peleaban las batallas. En este pasaje nosotros podemos mirar que dice, cuando los hijos de Israel, clamaron. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces nosotros miramos en este pasaje que dice que cuando los hijos de Israel se encontraban oprimidos, clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, y ese libertador que el Señor escogió y llamó, dice que sobre esa persona que fue escogida vino el Espíritu Santo del Señor para darle poder y para guiarlo y para dirigirlo y para enseñarle cómo es que él iba a ganar la batalla. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Fíjese bien, juzgó a Israel. ¿Cuándo? Después de que el Espíritu Santo vino sobre él. Dice, y juzgó a Israel. Entonces podemos mirar aquí que para poder el ser humano poder ser efectivo en el llamado que Dios nos ha hecho, necesitamos ser movidos, guiados y llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no caminamos por el Espíritu Santo, no nos movemos, va a ser muy difícil que nosotros podamos
enfrentar las batallas que estamos teniendo cada día, porque aquí dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Entonces podemos mirar aquí 3 puntos importantes, que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y después de que el Espíritu Santo vino sobre Otoniel, nos dice la Escritura que juzgó a Israel y salió a batalla. ¿Cuántas personas en estos tiempos no se encuentran peleando las batallas espirituales, tratando de pelear una batalla espiritual sin estar siendo movidos por el Espíritu Santo? En este tiempo que estamos viviendo hay muchas personas, muchos cristianos que están caminando sin haber sido llenos del Espíritu Santo y sin estar siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que conoce cómo es que nosotros podemos ganar la batalla? Solamente el Espíritu Santo, porque Él es Espíritu. El Espíritu del Señor es el que nos hizo, es el que nos formó, y es el Espíritu Santo el que conoce cuál es la capacidad que se nos ha dado. Nosotros tenemos un poder sobrenatural en nosotros cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder y nos da autoridad y nos da fuerza para poder vencer los enemigos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que es una lucha espiritual. Entonces luego después dice, juzgó a Israel, dice, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces podemos mirar en este pasaje que dice que Dios entregó a Cusán Risataim en mano de Otoniel después de que él vino el Espíritu Santo sobre él. Esto nos enseña que para que Dios pueda ayudarnos a vencer y a tener victoria en nuestras batallas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios no le va a dar la victoria a las personas que se mueven en la carne. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu y la carne están en contra. Dice que el Espíritu lucha en contra de la carne y la carne se mueve en contra del Espíritu. O sea que esto nos da a entender que todo lo que nosotros hagamos sin la guianza y sin la dirección del Espíritu Santo, lo estamos haciendo en la carne, y la carne siempre nos va a llevar en contra de la voluntad de Dios, y la carne siempre nos va a llevar a sacar a Dios de nuestras vidas, y que todo lo que hagamos sea para que la carne sea engrandecida. Cuando nos dice la palabra de Dios que si vivimos por la carne, moriremos. Esto nos enseña que todo lo que esté haciendo el hombre, que no está siendo movido por el Espíritu Santo y está siendo movido por su carne, lo está llevando a muerte, y a muerte eterna. Lo está conduciendo a una muerte cada día, y está muriendo cada día más y más espiritualmente. Entonces podemos mirar en este pasaje cómo es que Dios se movía para traer victoria a los hombres en el Antiguo Testamento. Tengo un pasaje más que se encuentra en Jueces 6:34, que dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. En este pasaje miramos que dice, cuando el Espíritu de Dios llegó a la vida de Gedeón, y cuando se llegó el momento que Gedeón tenía que enfrentar a todos aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces miramos aquí cómo nos habla la Escritura, que dice que para que Gedeón pudiera comenzar la batalla y comenzar a moverse, y el pueblo comenzara a seguir a Gedeón, nos dice la palabra de Dios que primero vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. Esto nos enseña a nosotros que toda persona que ha sido llamada por Dios para ser un líder, para ser un pastor, para ser un ministro, para ser un obispo, para ser un apóstol, un profeta, o como se quiera llamar, tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que Dios comience a usarlo, y comience Dios a darle poder, y comience Dios a usarlo para dirigir al pueblo. Necesita el hombre de Dios ser lleno del Espíritu Santo y depender del Espíritu Santo en todo lo que haga, porque en estos tiempos que nosotros estamos, ya el Espíritu Santo no está dentro de los planes y de los propósitos
de la iglesia, porque ya solamente se reúnen los obispos, los pastores, los ministros para empezar a planear, a planificar todas las cosas que quieren hacer dentro de la iglesia, pero nunca se reúnen a ayunar y a buscar la guianza y la dirección del Espíritu Santo para que las cosas que hagan tengan éxito. Y toda la Escritura nos da testimonio que todos aquellos hombres que tuvieron éxito y ganaron las batallas y dirigieron al pueblo de Dios, eran dirigidos por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Jueces 11:29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galá y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galá, y de Mizpa de Galá pasó a los hijos de Amón. Entonces nosotros miramos cómo nos dice aquí claramente la Escritura, que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galá y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galá, y de Mizpa de Galá pasó a los hijos de Amón. Y nosotros miramos la historia también de Jefté, que se encuentra en Jueces 11, cómo también peleó la batalla, peleó a favor del pueblo de Israel, y fue un hombre que tuvo éxito y venció a los enemigos del pueblo de Israel, pero miramos que fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo. En este corto mensaje solamente no estoy profundizando acerca mucho de los personajes. Donde me estoy enfocando es cuando el Espíritu Santo venía sobre aquel hombre, qué era lo que sucedía. Cuando el Espíritu Santo llega a la batalla del ser humano, qué es lo que sucede y qué es lo que el Espíritu Santo comienza a hacer a través de la persona. En este pasaje miramos cómo dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre Jefté y pasó por Galá y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galá, y de Mizpa de Galá pasó a los hijos de Amón. Entonces, ¿cuándo fue cuando Jefté comenzó a moverse y comenzó a caminar? Cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Esto nos indica que todo hombre que es llamado por Dios, esté en el puesto que esté, como sucedía en el libro de los Hechos, que hasta para atender las mesas debían de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces miramos que el modelo no ha cambiado, que Dios sigue usando la misma forma de trabajar con sus siervos, que es solamente a través del Espíritu Santo. Jueces 13:24 nos dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces, en este pasaje miramos que dice que Dios escogió un vaso para traer un hombre al mundo. Dice, la mujer dio a luz un hijo y puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, en este mensaje lo que quiero compartir es cómo nos habla la palabra de Dios, que dice que el ángel de Jehová vino a Manoa y a su mujer, y dice que los escogió para a través de esos vasos traer un libertador para el pueblo de Israel, que sería Sansón. Y este niño fue escogido, y el ángel del Señor vino y escogió a Manoa y a su mujer, para que a través de ellos iba a traer un vaso, para que a través de ese cuerpo, de ese vaso, de ese hombre, comenzara el Espíritu Santo a manifestarse para traer libertad y liberación al pueblo de Israel en contra de los filisteos. Y nosotros miramos que dice que la mujer dio a luz dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Por qué nos dice aquí la palabra de Dios que el niño creció y Jehová lo bendijo? Porque todo lo que comienza, Dios no quiere que cuando Dios llama a una persona, Dios quiere que esa persona comience a levantarse, comience a caminar y comience a crecer en la relación con Dios, y comencemos a caminar con Dios y comencemos a crecer en las cosas de Dios, en la relación con Dios, que comencemos a tener intimidad con el Señor y no nos quedemos estancados
espiritualmente, sino que comencemos a crecer, comencemos a buscar de Dios y comencemos a conocer de Dios para que Dios pueda manifestar su espíritu, su poder, su plan y su propósito en la vida de cada hombre y de cada mujer que Dios llama. Dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces dice que cuando el niño creció y Jehová puso su bendición sobre el niño, dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en ese cuerpo, en ese hombre que había sido escogido por Dios. Dice que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. Esto nos enseña que el propósito de Dios es que su Espíritu Santo comience a manifestarse en el hombre de Dios, que sea el Espíritu Santo el que comience a reflejarse en la vida del hombre, en la vida de la mujer que son llamados por Dios, para que todo lo que el hombre y la mujer de Dios hagan sea dirigido por el Espíritu Santo y venga de Dios. Dice los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Entonces podemos mirar aquí cómo dice que ese vaso fue escogido. Sansón fue escogido como un vaso, como un instrumento para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios comenzara a manifestarse, para manifestar el plan y el propósito y para traer libertad y liberación sobre todos aquellos que se encontraban esclavizados por el pueblo de Israel. Jueces 14:5 nos dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces en este pasaje podemos mirar cómo nos dice la Escritura que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Dice que cuando Sansón descendió y llegó a la viña de Timnat, dice aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios nos dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, alrededor de cada uno de nosotros anda buscando a quien devorar. Entonces nosotros miramos que ese vaso que Dios había escogido, a ese varón que Dios había escogido para a través de ese varón manifestar el Espíritu Santo, manifestar el poder y manifestar salvación y libertad para el pueblo de Israel. Dice que cuando ese hombre se miró en peligro, dice que el Espíritu Santo vino sobre él para darle poder y fuerza para que Sansón pudiera enfrentar al enemigo. Entonces con esto podemos entender y comprender que sin el Espíritu Santo será muy difícil que podamos enfrentar al enemigo maligno, porque nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios llama a Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y todos nosotros que nos llenemos del Espíritu Santo y caminemos dirigidos por el Espíritu Santo nos va a dar el poder y la fuerza para resistir al diablo y para no caer en las garras del diablo, para no ser devorados por el diablo. Porque dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Y fíjese bien cómo dice, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces podemos ver cuál era cuál era la clave de aquellos hombres que en el Antiguo Testamento que eran escogidos por Dios y llamados por Dios para pelear en contra de los enemigos de su pueblo. En este tiempo hay pastores, hay obispos, hay ministros, hay diáconos, hay hombres que han sido puestos para dirigir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Pero ¿cómo esos hombres van a tener éxito si no están siendo guiados por el Espíritu Santo? Porque en estos tiempos nosotros miramos que hay muchas personas que ni siquiera tienen una relación con el Espíritu Santo. Es más, ni siquiera conocen al Espíritu Santo y están como aquellos 12 hombres que aparecen en el libro de Hechos 19 que dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo.
No tenían un conocimiento del Espíritu Santo. Y lo mismo estamos viviendo en estos tiempos. Hay personas que predican, pero no predican un mensaje que recibieron de parte del Espíritu Santo, porque no le están haciendo caso al Espíritu Santo, porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia está fracasando en tantas cosas y miramos un fracaso que se está manifestando terrible dentro de la iglesia, y esto es a causa de que el hombre de Dios no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque miramos que todo hombre y toda mujer que han sido guiados y dirigidos por el Espíritu Santo han tenido éxito en todo lo que han emprendido, siendo guiados por el Espíritu Santo, porque ahorita hay muchas cosas que no está el Espíritu Santo dirigiendo a las personas que están haciendo. Nosotros miramos que cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, le dio fuerza para despedazar y enfrentar al león que venía en contra de él, y miramos que él lo venció. Jueces 15:14 dice: y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Entonces nosotros miramos que cuando los filisteos vinieron para apresar a Sansón, y dice que se juntaron como 3,000 hombres del pueblo de Israel y fueron hasta la cueva, hasta la cueva donde se encontraba Sansón, y dice que lo trajeron, lo amarraron con cuerdas nuevas y lo trajeron amarrado, mientras Sansón caminó entre el pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel amarró a Sansón y lo trajo. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová no vino sobre Sansón. ¿Por qué razón? Porque Sansón había huido de su plan y de su propósito y se estaba escondiendo en la cueva de Lei. Entonces nosotros miramos que Sansón estaba evadiendo el llamado y el plan y el propósito para lo que Dios lo había llamado, porque el Espíritu Santo en ese tiempo solamente se manifestaba en el hombre que era escogido, y a través de ese hombre es que el Espíritu Santo comenzaba a hacer todas las cosas para traer libertad al pueblo. Nosotros miramos en Jueces que dice que Sansón había huido y se había escondido en una cueva, y dice que cuando el pueblo de Israel miró que habían subido los filisteos, les preguntaron por qué venían, y ellos les dijeron que habían venido a apresar a Sansón. Entonces dice que se juntaron como 3,000 hombres de Israel y fueron hasta donde estaba Sansón, y Sansón vino con ellos. Sansón dejó que ellos lo amarraran y lo trajeran, y mientras lo trajeron en el camino no nos habla que el Espíritu Santo haya venido sobre Sansón para darle poder ni para darle fuerza en contra del pueblo de Dios. Esto nos da a entender que Dios no está para darnos poder para que nosotros luchemos en contra de nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Cuando nosotros comencemos a luchar en contra del diablo y en contra de los verdaderos enemigos, el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar ese poder y esa fuerza para que comencemos a vencer. Mientras el hombre y la mujer no estén luchando con el verdadero enemigo, el Espíritu Santo no les va a dar el poder y la fuerza para que comiencen a tener éxito. Si el hombre y la mujer que están puestos en un ministerio no comienzan a luchar contra el verdadero enemigo y no comienzan a ser dirigidos por el Espíritu Santo y no comienzan a enfocarse en el plan y en el propósito para lo que fueron llamados, el Espíritu Santo no les va a dar ningún poder para tener éxito, sino que siempre van a ir de fracaso en fracaso, como lo dice aquí. Así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Entonces nosotros miramos que las cuerdas que estaban atando a Sansón, cuando Sansón se miró frente a los verdaderos enemigos, dice que el Espíritu Santo le dio poder y fuerza para romper las ataduras. Por eso es que muchas veces nosotros no logramos romper esas ataduras que nos han estado atando, porque no estamos luchando en contra del verdadero enemigo, y muchas veces no estamos caminando en el verdadero propósito para lo que fuimos llamados, porque el Espíritu Santo no nos está dirigiendo y no nos está guiando. Porque aquí miramos que el Espíritu Santo vino sobre Sansón para guiarlo
para pelear en contra de los verdaderos enemigos. Dice, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Cuándo se cayeron las ataduras? Cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón para darle poder, para darle fuerza, para enfrentar a los verdaderos enemigos. Cuando el Espíritu Santo llega a la batalla, la vida del hombre es transformada, cambiada, y el hombre tiene poder para enfrentar a sus enemigos. Jueces 14:19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Entonces aquí miramos que cada vez que Sansón iba a enfrentar a los enemigos del pueblo de Israel, siempre el Espíritu Santo venía sobre Sansón para darle fuerza, para darle poder, para enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios. Esto nos enseña a nosotros que la única manera que nosotros podemos vencer a nuestros enemigos es mantener una vida llena de unción y llena del Espíritu Santo, y ser siempre dirigidos por el Espíritu Santo. Jueces 15:14 dice, y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces nosotros miramos cuál fue el resultado. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo produce en las personas cuando las personas están llenas del Espíritu Santo? Dice que le dio poder, y hallando una quijada de asno, dice fresca, dice, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Fíjese bien lo que nos enseña la palabra de Dios. Un solo hombre mató a 1000 hombres. ¿Y qué fue lo que le dio el poder para que él pudiera matar a esos 1000 hombres? Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban sobre sus brazos se cayeron, y él fue libre. Sus manos fueron libres, las manos que estaban atadas para que él no pudiera defenderse. Dice, mientras él caminó, como lo estaba diciendo, con el pueblo, mientras él caminó entre el pueblo de Dios, dice que las ataduras no se cayeron de sus manos, pero cuando él se miró frente a los enemigos, dice que el Espíritu Santo le dio el poder y las ataduras fueron rotas, y entonces sus manos quedaron libres, y el Espíritu Santo les dio poder y fuerza a esas manos, y dice que tomó una quijada de asno, y hallando una quijada de asno, dice que fresca aún, extendió la mano y mató con ella a 1000 hombres. Entonces podemos mirar en todos estos pasajes que le estoy presentando cómo el Espíritu Santo es el que le ha dado poder a todos aquellos hombres que Dios escogió para traer libertad y liberación a su pueblo. Jueces 16:20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, en este pasaje de Sansón, después de que Sansón revela cuál era el secreto, y Sansón le reveló a Dalila cuál era el secreto de su fuerza, dice que Jehová se apartó de Sansón, porque Sansón había revelado lo que Dios le había mandado a no revelar. Y dice, nos dice aquí, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto nos enseña que cuando Dios se aparta cuando el Espíritu Santo no está en un hombre, en una mujer, si ese hombre y esa mujer no están siendo guiados por el Espíritu Santo, no tienen a Dios en su vida. Están caminando dirigidos por lo que ellos creen, por lo que ellos piensan, y se están guiando por sí mismos, y están haciendo las cosas como ellos creen que son correctas, y están tomando caminos que como nos dice en Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y todos aquellos que están siguiendo al hombre y a la mujer que no está siendo guiada por Dios, su fin será la muerte.